Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a la presentación, digamos, a lo bruto, de tres libros juntos que tienen que ver, el punto de unión es Borges, ¿no? Este año nosotros lo hemos dedicado a Borges porque el 14 de junio se cumplen 30 años de su muerte y bueno, hacemos actividades todos los meses y este mes que comienza de abril haremos una exposición muy grande en la Casa de América, hacemos cosas relativas a él y su obra, y bueno, las circunstancias hicieron que estos tres proyectos se pudieran presentar juntos, sobre todo porque ninguno de los tres autores vive aquí, a distintas distancias, pero Fernando Iwasaki vive en Sevilla, Rosalba Campra en Roma, y Julio Ortega transitoriamente en La Habana, aunque reside en Estados Unidos, así que bueno, se conjugó todo para que hoy pudieran estar los tres aquí en Madrid, así que les agradezco a ellos la presencia aquí y el habernos permitido hacer el libro. Así que yo lo que propongo es, yo voy a decir dos palabritas sobre las características de cada uno de los libros y luego le paso la palabra al autor, que va a hacer una breve presentación, y ya luego haremos un diálogo entre todos y a través de las preguntas de ustedes también. Seguimos el orden alfabético, la que primero llega es Rosalba Campra, que es este libro que está aquí. Sobre el contenido del libro yo no voy a hablar porque estando la autora sería una tontería. Sí voy a decir nada más que el libro está realizado en forma totalmente artesanal, una tirada única de 100 ejemplares que reúnen estos tres textos de Rosalba Campra. También esto se va a vincular con lo que tiene que ver con Julio Ortega también, pero a veces nos resulta interesante poder juntar textos críticos de un mismo autor escritos sobre una temática o sobre el mismo autor, que normalmente por las características del trabajo de ellos se publican en una revista o en las actas de un congreso y demás, y es muy difícil compaginarlos todos para ver una visión más global. El del Rosalba Campra tiene un agregado de unas fotografías, de las cuales son fotografías del clon, eso es lo que hemos acordado, son fotografías que he tomado yo y Raúl Manrique hace unos cuantos años, y si bien las fotos son nuestras, la verdad que el mérito es de Rosalba, porque yo ni me acordaba para nada de esas fotografías, y fue ella la que sugirió las que las incluyeron. Así que yo no digo nada más. Rosalba, te paso la palabra. Bueno, yo quería empezar citando un texto de Manuel Peirú, que era un amigo de Borges, y que dice: todo esto se complicaba por la tendencia general a festejar los aniversarios, las efemérides y los cumpleaños. Cualquier acontecimiento que cayera en esa rueda incansable se transformaba en otra cosa. A los 10 años de un hecho se festejaban esos 10 años y además el segundo aniversario de los primeros 5, el cuarto de los primeros 2 años, y se aprovechaba la ocasión para designar un comité de honor encargado de festejar, al cumplir otros 2 años, el tercer periodo de 4 años del acontecimiento. Es decir, este año además es el aniversario, si me permiten salir un poco de Borges, también de la muerte del Inca Garcilaso, también de la muerte de Shakespeare, de Cervantes, de Rubén Darío, y de vaya a saber cuántos más que uno se olvida porque no son los que están en ese momento ahí. Bueno, yo de todos modos quería, primero que nada, agradecerles del Centro de Editores haber querido reunir estos digamos, exploraciones de la obra de Borges hechas en distintos momentos, y en los que yo trato, al fin de cuentas, de dar una imagen un poco borroneada de Borges, ¿no? Es decir, no la imagen, digamos, muy estructurada del Borges de los laberintos, sino de un Borges un poco más fluctuante, precisamente, y que probablemente esto nace porque yo descubro Dromund-Bar Orvistercius como si fuera un cuento para niños que me leía mi tío. Entonces ahí, ¿no?, en esa época en que había libros y que yo era niña, uno creía lo que había en los libros, eran los héroes de la patria, las casitas de azúcar, y también a un cierto punto los tigres transparentes, el idioma sin sustantivos. Todo eso me parecía perfectamente normal, y como yo soy de Córdoba,
que es un lugar de las sierras, había una parte que se llamaba las altas cumbres, que había que atravesar, y era un camino de tierra, ¿no? Muy peligroso, lleno de vericuetos, de desfiladeros, de precipicios, y yo estaba convencida que Tlön quedaba del otro lado de las altas cumbres. Después asfaltaron ese camino, y entonces yo me dije, bueno, entonces ya Tlön no queda en ninguna parte. En cambio sí, Tlön queda en todas partes, ¿no? Queda en todos los lugares que nosotros nos acercamos a ver con curiosidad. Yo creo que esa es una de las cosas que uno puede aprender de Borges, acercarse a la realidad con la misma maravilla que un niño se acerca, y acercarse a la literatura en busca de una alegría sin preconceptos. Porque así como descubrí que Tlön Orbis Tertius era un cuento para niños, ese mismo tío que me leía esos cuentos, siendo yo más grande, me regaló a un cierto punto las Crónicas Marcianas de Bradbury, que venía con un prólogo de Borges, donde hay una cosa, yo creo, muy importante, que es la idea de que no hay jerarquía en las creaciones artísticas, porque dice Borges, si yo esto lo hubiera marcado en el libro hubiera sido más fácil, pero bueno. Dice, ¿cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico, a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. Es decir, saber encontrar la imagen del mundo, ¿no? Y si, eso también se me corroboró una vez que un amigo vuelve de los Estados Unidos y me trae, yo soy una apasionada lectora de ciencia ficción, me trae un libro gordo así que era el Tesoro Mundial de la Ciencia Ficción en inglés, y estaba ahí Tlön Orbis Tertius, es decir, migrando, ¿no?, de un género a otro. Y yo creo que eso es lo que nos hace acercar a Borges, digamos, con la especie de espera siempre de una sorpresa, ¿no? Hoy, hablando con Raúl, yo le decía que para mí hay una cifra en la escritura de la poesía, esto no está en el libro, o sea que atiendan porque después no lo van a encontrar. Bueno, los retóricos dicen, y creo que tienen razón, que la única cosa que diferencia el verso de la prosa es la posibilidad del encabalgamiento, ¿no? Del verso que quede suspendido y que siga allá. Porque el resto de las cosas, el ritmo, la rima, pueden darse lo mismo en la prosa que en el verso. Pero solo en el verso nosotros tenemos la posibilidad de suspender el sentido. Esa es la parra, la postrera, rosa, un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto, la memoria imposible de haber muerto, etc., ¿no? Eso es lo que hace reconocer muy a menudo la poesía de Borges, pero yo creo que nosotros lo podríamos aplicar también a la lectura de sus cuentos, de lo que sean las cosas que escribe Borges, no necesariamente relatos. La idea de que hay una especie de verdad que viene después de que se haya interrumpido el verso, y ahí recuerdo una lectura de Borges una vez que vino a Córdoba, donde él marcaba esa cesura, ¿no?, del verso siempre al final, aunque allí no terminara digamos, el concepto que se estaba desarrollando. Y otra cosa que a mí me parece que podríamos rastrear en Borges es la idea de la traducción. Borges ha sido un gran traductor. Comentaba las otras noches que Luis Íñigo Madrigal decía que en realidad la versión al español del Orlando de Virginia Woolf es el original. Ella en realidad lo ha traducido al inglés a partir de la versión de Borges. Ahora, aparte de eso, de la traducción directa, yo creo que Borges ha sido metafóricamente el gran traductor de la cultura, y un crítico, Stenós, me parece que dice, una de las cosas que nos hace volver siempre a Borges es que en lo que él escribe ha sido capaz de reescribir o de decir que está reescribiendo cosas ya dichas. Y entonces, en el primero de los capítulos de este libro, yo trato de acercarme un poco así en general y también
al humor, ¿no es cierto? Yo creo que en los últimos tiempos sí se ha ido insistiendo más en el carácter humorístico de la obra de Borges, pero yo me acuerdo una vez que René de Costa estaba escribiendo su libro sobre el humor en Borges y hablaba de la secta del Fénix. No sé si ustedes recuerdan el cuento. La secta del Fénix es una misteriosa secta, una asociación que tiene unos ritos muy particulares que se pueden efectuar tanto en lugares sagrados como en un zaguán, en cualquier parte así. Entonces yo le digo a René de Costa, pero ahí lo que hace Borges es jugar ese juego. En mi casa se llamaba el tipoteo, es decir, un grupo de gente, uno tenía que salir y los demás decidían un verbo. El otro solo podía preguntar y tener como respuesta sí o no. Entonces, por ejemplo, hubiéramos elegido beber. Una pregunta, ¿se puede tipotear a solas? Sí, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el de la secta del Fénix no se puede tipotear a solas, seguramente. Entonces, al final, todo esto era para no citar nunca el verbo copular. Entonces, ahí naturalmente estamos ante el aspecto de cachada de Borges, ¿no? Esa cosa, sobre todo muy porteña, de la broma a expensas de algún otro que no sabe que está participando en eso. Pero entonces yo quería simplemente, con esto, porque podemos seguir hablando después, que nos preguntemos también cómo es que ciertos autores se transforman en adjetivo, ¿no? Nosotros tenemos kafkiano, cortázariano, borgiano o borgesiano, dantesco. Hay otros autores muy famosos que han escrito mucho, pero que jamás se transforman en adjetivo. ¿Y cuáles son estos autores? Son los que nos hacen mirar la realidad, ¿no?, de otra manera. Y para mirar la realidad de otra manera, lo que a veces Borges hace también es tendernos trampas. El segundo de los capítulos es una propuesta de lectura de las ruinas circulares. Las ruinas circulares, eso nosotros descubrimos que en realidad quedaban en Clon. Por ejemplo, acá tienen una de las fotos. Yo creo que son realmente notables, pero bueno, ni siquiera bajo tortura confesaremos dónde está, porque para eso tienen que leer mucho a Borges. Ahora, ¿cuál es la trampa de Borges en este cuento, no? Que nos hace entrar en la historia como si estuviera contando algo que ha sucedido y que después descubrimos, ¿no?, que eso que ha sucedido en realidad es una cosa que le va a suceder también al protagonista. Es una estructura muy simple, la del soñador soñado, con el cuento, el burlador burlado, pero hay pequeños, y eso ustedes cuando lean de nuevo Las ruinas circulares, búsquenlo, o si no, se apoyan un poco en lo que yo vale. He rastreado esos momentos en los que se le escapa al narrador externo de esta historia que él esa historia ya la ha escuchado. Esa es una historia que ha sido contada muchas veces. Y termino el libro con un capítulo derivado de una experiencia hace muchos años que me encargaron de una editorial. Vieron que ustedes que las editoriales a veces hacen esas cosas como las obras maestras del cuento fantástico, las obras maestras de tal cosa, y entonces le encargan a un profesor haga unos resúmenes de no más de 22 palabras. Ahora que se usa la microficción no hay tanto problema, pero en esa época, entonces contar, reduciéndolos al extremo, las tramas de qué sé yo, algo de ficciones y de el Aleph. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene que reducir tanto un texto, de todos modos, está haciendo una interpretación. Y lo que reduce es la colocación en un casillero de algo que si uno lo hubiera enfocado de otra forma, hubiera ido a parar a otro casillero. Entonces, al final, yo le propongo al lector, a partir de esos resúmenes súper concentrados, mezclar todos esos cuentos y darles otro orden, es decir, ponerlos en contacto, no los del Aleph con los del Aleph, sino los del Aleph con los de ficciones o con los que quiera, y a partir de ahí ver cómo funcionan, porque otra cosa de la que estoy convencida es que un texto
no solo recaba su sentido de sí mismo, de las palabras con las que está hecho, por eso jamás en un resumen vamos a encontrar el sentido de un cuento, pero también su sentido está en la cercanía con otros textos que producen una especie de contagio, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las propuestas que están ahí. Bueno, muchas gracias. El libro de Fernando Iwasaki es un poco, tiene una diferencia con respecto a los otros tres, porque reúne por un lado un ensayo, que puede ser un ensayo crítico, pero por otro lado también un texto, un cuento, ¿no? Por así de alguna manera, llamarlo un relato. En ese caso las ilustraciones tienen que ver con tapas de unos libros que ya él les comentó. Igual que el otro, siempre buscamos que el formato sea diferente y bueno, el resultado es ese libro que está ahí, pero el autor no. Bueno, muy buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar darle las gracias a Claudia y a Raúl por invitarme a formar parte de la historia del catálogo de esta casa, que yo quiero decirles que aunque me hubieran dicho que por favor escribiera algo sobre Super Ratón o sobre el manga japonés, yo lo habría hecho, porque siempre he admirado de una forma rotunda la delicadeza, la exquisitez, el trabajo tan minucioso, el primor con el que siempre en esta casa que nos acoge hoy se han trabajado todos los textos que han pasado por sus manos. Nunca, mejor dicho, por sus manos, porque además aquí hay una delicadeza, hay un amor a las cosas que yo quiero. Y si encima dentro de todo este universo de cosas tan queridas empezamos ya a hablar de los autores con los que uno ha crecido, yo es que no podía más que estar feliz con esta invitación. También me gustaría decir que perfectamente podríamos haber estado también leyendo ficciones de Julio Ortega o de Rosado, porque ambos son autores. También el cuento que yo he elegido para acompañar el ensayo en esta publicación fue un cuento que en el Perú tuvo la fortuna de recibir un premio, que es un premio modesto, pero que con los años creo que ha demostrado que es el único premio literario importante que hay en nuestro país, y cuya primera edición precisamente ganó Julio, con un cuento que es Avenida Oeste, ¿no? Exactamente. Entonces yo tenía aquella edición de Avenida Oeste, el cuento de un profesor que además, pelando las papas, si no recuerdo mal, tiene una serie de imágenes muy potentes. Es decir, que creo que es de justicia que yo haga esta exposición, porque aunque van a leer los libros de mis compañeros, ensayos críticos, ensayos filológicos de sus especialidades, los sé también escritores, muy buenos escritores de ficción. Muy brevemente me gustaría decirles que para mí, lo pongo en las líneas liminares de esta edición, para mí Borges con los años se ha convertido en la aguja de marear de todas mis lecturas, se ha convertido en la brújula que me permite a mí ordenar el mundo desde los libros, se ha convertido en la referencia a través de la cual yo ordeno todo lo que leo. Gracias a Borges, gracias a que soy lector de Borges, las enciclopedias, los diccionarios, las novelas, los cuentos, los bestiarios, las crónicas de Indias, pero también los manuales de instrucciones de los electrodomésticos y los prospectos de los antibióticos, todo adquiere sentido, porque creo que Borges fue sobre todo un lector que nos instó a tomar conciencia de la maravilla de leer. Entonces, eso es Borges para mí. Alguien que ya trasciende la condición de un autor predilecto, de un autor, como diría Gracián, pasto del alma, sino que Borges ya es un sistema operativo. Para mí Borges es como cuando en estos ordenadores uno instala ese sistema operativo que permite ordenar y cargar programas. Eso es Borges para mí. Gracias a que soy lector de Borges, puedo
aprender idiomas, puedo escribir una serie de ficciones, puedo leer otros libros y ordenar todos esos conocimientos en función de, a lo mejor, esas reglas de Tlön, o a lo mejor todas las cosas que encontramos en su obra. Su obra es una obra de ficción, su obra comprende la poesía, su obra también es una obra ensayística, y en esta invitación quise, a la hora de elegir los textos, que hubiera una armonía entre ellos. Y voy a ser muy explícito en un caso, aunque breve, y por otro lado dejaré entreabierta, entornada la puerta para que entren ustedes en el segundo texto. Creo que es una tarea muy deliciosa tratar de analizar cuál es el linaje, cuál es la genealogía, cuál es el origen de las ficciones de autores como Borges, por ejemplo, ¿no? Me viene a la memoria un libro de Efraín Cristal, que también ha trabajado en la traducción de Borges, The Invisible Work se titula, Borges and Translation. Y en ese libro, Efraín Cristal, por ejemplo, nos dice qué traducía Borges mientras escribía este cuento, esta historia, este ensayo. Solamente esa referencia permite hacer hallazgos interesantes. Entonces, me concentré en el cuento de Pierre Menard, porque además era el año 2005, era el 4º centenario de la edición del Quijote. Creo que Borges ha cambiado nuestra manera de leer el Quijote. Ya no leemos el Quijote igual después de haber leído el cuento de Pierre Menard, de la misma manera que no se lee el Quijote igual después de haber leído la segunda parte del Quijote. Hay muchas teorías, hipótesis, todas muy persuasivas y estupendas sobre qué figuras reales se esconden detrás de Pierre Menard. Y por un lado a veces se habla de Lusac y por otro lado se habla de otras figuras. A mí me sedujo la posibilidad de que fuera Unamuno, que Pierre Menard hubiera sido algo de Unamuno. Entonces empecé a buscar una serie de referencias a Unamuno en los cuentos, en los ensayos, en los textos de Borges, y la verdad que apareció allí, si no es verdad, sería fascinante que hubiera sido así. Pero Borges le atribuye a Pierre Menard una serie de rasgos de la obra de Unamuno. Y cuando Borges se ríe, porque yo comparto esta idea humorística, cuando Borges se ríe del empeño de Pierre Menard y uno lo compara con sus reseñas de vida de Don Quijote y Sancho, se encuentra casi con las mismas calificaciones. En algún momento Borges habla del diagrama mental de Pierre Menard y habla del diagrama mental de Unamuno. Entonces, creo que todo esto es muy interesante, es algo divertido, a la vez no es algo terminante, es decir, yo no creo que esto sea definitivo. Me seduce más me hace más ilusión abrirles el apetito que quitarles el hambre. Por lo tanto, hacer todo este razonamiento, todo este repaso de las obras de Unamuno para compararlas con Pierre Menard, me parece que es un ejercicio de lectura, es un ejercicio de disfrute, probablemente mucho más consistente que una investigación filológica y erudita, aunque precisamente lo que la hace divertida es que es un paseo por las erudiciones. Todos hemos oído alguna vez esa boutade borgiana, según la cual el Quijote, como lo leyó primero en inglés, cuando lo leyó en español, pues le pareció una mala traducción. No voy a entrar a discutir sobre la literalidad de este razonamiento, pero cuando Borges analiza a Unamuno y uno sigue el hilo de las miradas de Borges, uno se encuentra con una frase lapidaria de Unamuno sobre Cervantes, donde Unamuno decía que Cervantes era tan mal escritor que cuando lo traducían al inglés ganaba. Es decir, que hasta es perfectamente posible, porque Borges tenía esa capacidad, podía convertir esa especie de invectiva de Unamuno sobre Cervantes, Borges la convertía en otra cosa y se adornaba de una manera fastuosa. Entonces, en eso consiste el primer ensayo
del primer texto de este libro, y en cambio en el segundo yo mismo intento poner en práctica lo que hago en el primero, es decir, procuro escribir un relato que a su vez explique otros relatos. Por lo tanto, se trata de escribir una ficción que en cierta forma deje pistas sobre cómo se origina la ficción. Y es un cuento que se titula El derbi de los penúltimos y que tiene como principal protagonista a un escritor peruano olvidado que se llamaba Félix del Valle, un escritor que en el Perú siempre fue considerado un autor menor, aunque estuvo vinculado a una revista importantísima como fue Colónida y otra revista mucho más importante que fue Amauta. Félix del Valle aparece como una sombra por los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, luego se va del Perú y lo que sabemos por la bibliografía más o menos oficial es que fue un autor casi sin estrella, que vivió unos años en España. Luis Alberto Sánchez dice que huye de España con el estampido de los cañones y la guerra, y sabemos que terminó en la Argentina, donde publicó pues, una serie de libros, casi todos de temática flamenca. Entonces, flamenco andaluz. Pues bien, Félix del Valle no huyó de la guerra civil. Félix del Valle fue un voluntario, Félix del Valle fue un brigadista. Félix del Valle además es mencionado por Cancinos en sus diarios. Félix del Valle ganó un premio de crónicas muy prestigioso que se llamaba el Premio Sosaya, y cuando finalmente termina la guerra civil y la dictadura se entroniza, lo que hace Félix del Valle es marcharse, como tantos otros disidentes de la dictadura, opositores y republicanos, se marcha a la Argentina. Y en la Argentina tiene pues otra historia, tiene otro recorrido. Nunca fue un autor que en el Perú fuera reivindicado, y a mí me parece que cuando uno vive lejos, como es mi caso, vivo en España hace 30 años, me tropiezo innumerables veces con autores latinoamericanos, no solamente peruanos, que han vivido aquí, han publicado aquí, y que por haber vivido aquí y publicado en España, pues nunca contaron ni para la literatura peruana ni para la literatura española. Creo que hay muchos autores que tienen estas características. Estamos en una casa que además tiene un gran fondo de libros de viejo. Estoy seguro que aquí, en las estanterías de la casa que nos acoge, hay muchos autores de estas características, y creo que a mí me produce un gran placer rescatarlos, volver a hablar de ellos, hacerlos reñir y hacerlos caminar. Entonces, el cuento del derbi de los penúltimos está escrito con esa ambición, y por supuesto Borges aparece en algún momento de esta historia. Yo los invito a que, si tienen tiempo y la idea les parece divertida, busquen a Borges en qué momento aparece, pero el protagonista es Félix del Valle, pero porque Félix del Valle podría ser un personaje borgiano. Y yo creo que a Borges, que siempre decía que él escribía para que se notara que había leído a Homero, y tú mencionabas cómo algunos nombres de los grandes autores se convierten a su vez en una característica, en una naturaleza, pues Borges era un autor homérico, Borges era un escritor homérico, Borges era ese hacedor, y en esta casa donde los libros se hacen con las manos, donde los libros tienen esa manufactura, me parece que es también otra forma de cerrar un círculo. Quizá hoy en día, con todos los medios digitales que existen, esa literatura oral homérica haya que buscarla en Quijotes, como Claudio y Raúl, que hacen estos libros tan bellos, que los hacen con sus manos y que nos los regalan como golosinas para que los disfrutemos. Ahora le toca a Julio. Este es un formato que ya estamos agotando los colores, ¿ya? Es lo que llamamos nosotros Biblioteca Ortega de Crítica, en el cual es un nombre entre casa, no está formalizado así,
pero hemos reunido textos que tenían que ver también con otros autores, como Lezama Lima, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, José Agustín Goytisolo, Juan Goytisolo, que se me está escapando uno, Nicanor Parra. Y en este caso, bueno, yo le propuse a él, con el tema del año Borges, juntar estos artículos que hablara él, pero hay varios que tienen que ver con el cuento El Aleph, y entonces lo hemos ilustrado con 2 fragmentos del manuscrito original que tiene la Biblioteca Nacional de España, y también con una foto de Borges en Austin, cuando Julio era profesor en la Universidad de Texas. Y bueno, no sé si lo había dicho, pero como todos los otros que hacemos, se trata de una tirada de 100 ejemplares y están firmados por cada uno de los autores. Así que... Gracias. Bueno, encantado de conversar con ustedes sobre un tema infinito. Y creo que coincido con las lecturas de mis colegas y amigos, de que la historia de nuestra relación con Borges es una historia pequeña, personal de la lectura. Y reinventamos la lectura cada vez que volvemos a Borges, ¿no? Yo, la primera vez que oí de Borges fue el primer día de clases en la Universidad Católica del Perú. El primer día de clases de mi primer año en la universidad, mi primer día en la universidad, 18 años, cuando Luis Jaime Cisneros, que había estudiado en el Instituto de Literatura de la Universidad de Buenos Aires con Amado Alonso, nos leyó a 300 alumnos que empezábamos la carrera la página de la LEF de la simultaneidad. Y me pasó que sentí un deslumbramiento, y no había pensado yo que el lenguaje daba para tanto. Y de pronto creí que en la sala no había nadie más que el profesor leyendo este párrafo de Borges y yo al frente. Sentí que lo leía para mí. Era una ceremonia de iniciación en la lectura de Borges que ha sido como un enigma que se ha ido desarrollando en mi lectura de la obra restante. Y curiosamente, hace menos de un año estuve en Salamanca a inaugurar el máster de literatura latinoamericana, y contando esta historia con más detalles a los estudiantes, que era el primer día de clases, una chica se acercó al final y me dijo: profesor, lo que usted ha contado sobre lo que le pasó con su maestro en la página de la LEF me ha pasado a mí con su conferencia. Una cosa impresionante, una especie de puesta en abismo, digamos, de la tradición de la lectura. Y luego se puede decir que uno le dedica la vida a Borges, a leer Borges y a aprender a leer Borges, tanto que descubre pues, la mecánica misma de la literatura. Borges decía que Clemente, el editor, le dijo una vez: quiero publicar un libro suyo. Y Borges le dijo: no tengo nada que contar para un libro. Y dijo: no, mire otra vez, porque todo escritor tiene un libro en la carpeta. Entonces Borges miró los papeles y descubrió que sí, que tenía un libro. Y se lo dio a Clemente. O sea que los libros nacían, diríamos, por la incitación o la convocatoria de un lector. Después he visto que se podría hacer un libro imaginario sobre la historia de la lectura de Borges a través de varios lectores y las versiones distintas, todas biográficas al final, que los lectores han tenido. Yo he conocido a muchos lectores de Borges, muy curiosos. Por ejemplo, la poeta Yvonne Ochard, puertorriqueña en Nueva York, un día se despertó de pronto recordando un poema de Borges y fue a su biblioteca a buscar la poesía completa y no lo encontró. Y le entró una angustia extraordinaria, porque recordaba el movimiento de las palabras, no el título del poema, ni nada específico, pero sí tenía la sensación física del poema de Borges. Y no lo encontró. Llamó a su madre a Puerto Rico a ver si ese libro estaba en la biblioteca. No estaba. Y tuvo una especie de crisis extraordinaria, porque había
había creído leer un poema de Borges que no existe. Y entonces asumió ese vacío como un dictamen sobre su propia obra y se dedicó a escribir ese poema que no existe, es el poema que Borges no escribió, ¿no? Pero eso es sensacional. Y luego también están los biógrafos de Borges, algunos involuntariamente cómicos, grandes biógrafos como Emil Rodríguez Monegal, que lo conocí en la Universidad de Yale cuando estaba escribiendo su gran biografía. Y era, creo, la persona que más sabía sobre Borges. Había hablado mucho con Borges. Había presentado a Onetti, a Borges, la famosa historia que los presenta, y son dos personas completamente distintas. Y Onetti habla como un compadrito para situarse frente a Borges. Pero Borges se dio cuenta, le dijo a Emil, ¿y por qué este escritor habla como un compadrito si no lo es? Era simplemente para separarse de Borges, ¿no? Que es una manera de leerlo que mucha gente tiene. Y Emil escribió esta gran biografía de Borges, pero en esa época estaba de moda una especie de psicoanálisis de bolsillo, un freudianismo barato, digamos, y se le ocurrió que la interpretación final sobre Borges era que él estaba enamorado de su hermano, de Nora. Y sobre esto giró. Y naturalmente Borges, cuando leyó, le retiró su amistad. Pues el último biógrafo de Borges es Williamson, el inglés, que fue a Buenos Aires a documentarse. Y con ese fanatismo de lector de Borges que escribe una biografía de cualquier tipo, decidió un día, según cuenta ahí con toda inocencia en su libro, que fue a ver el crepúsculo desde la calle donde Borges se supone que lo veía, porque lo menciona la calle y el crepúsculo, y fue a investigar si el crepúsculo se podía ver todavía. Y dice, sí, se puede ver todavía y es el mismo. Una cosa extraordinariamente enloquecida, ¿no? Pero el borgiano más fanático que yo he conocido es Luis Loaiza, gran escritor, que admiramos con Fernando, que cuando lo visité en Ginebra me hizo el tour de la vida de Borges en Ginebra y conocí absolutamente todos los lugares donde Borges había estado. Fuimos a ver el Colegio Calvino, o lo que quedaba del Colegio Calvino, que me acuerdo mucho, era una colina, una especie de cuadro expresionista con las calles superpuestas, y que es interesante porque cuando Borges sabía que iba a morir, me contó María, decidió que quería morir en Ginebra, pero que quería morir en un lugar desde el cual se podía ver el Colegio Calvino. Primero que estaba ciego, no veía nada. Entonces María, con esa cosa literal, empezó a buscar un departamento donde él pudiera estar y morir lo más cerca posible del Colegio Calvino. Y naturalmente no lo encontró, pero dice que encontró cerca de por allí un espacio que era así como superpuesto, que equivaldría más o menos al Colegio Calvino, y con eso se quedó contento Borges. Y a propósito de que Borges leyó primero El Quijote en inglés, el traductor de Borges al inglés, Elliot Weinberger, en su prólogo basa toda su teoría de la poesía de Borges como nacida del inglés, porque según él, el inglés es la lengua materna de Borges, ya que leyó El Quijote en inglés. Yo dije, mira, no es seguro que eso sea cierto, porque varios biógrafos, Alicia Jurado, dice claramente que lo leyó en castellano. Y él ha dicho que lo leyó en inglés, pero otra vez ha dicho que lo leyó en español. Y yo creo que no se puede afirmar que lo leyó en inglés como tú haces. Entonces él, como es americano y muy puntual, decidió leer todas las biografías que se refieren. Y me dijo, hay un empate técnico. La mitad de los testigos dicen que lo leyó en inglés, la mitad que lo leyó en español. Yo decido que lo leyó en inglés. Muy bien. En realidad no tiene sentido porque descubrí que lo que decía Borges, como siempre, es una parodia, y en este caso de Byron. Que Byron decía que Shakespeare es un poeta que suena mejor en italiano. Una voluntad típica, heredada por Borges. Pero la cosa más extravagante de los lectores de Borges es Marius Saviaga.
un argentino que era traductor de ECO y que me visitó un día en Austin porque había salido de la cárcel donde estaba en peligro de muerte. Cada noche de la celda donde estaban presos, los militares sacaban a uno para matarlo, ¿no? Entonces vivía en esta expectativa de la muerte como un horror innombrable. Y había un preso allí que era un lector de Borges, y este preso escribió un poema sobre Borges en lunfardo. Se lo voy a leer porque está aquí. A ver si ustedes lo descifran mejor que yo. ¿Dónde está? A ver. El poema se titula Pa' Borges. Te bato de butaca la ganzúa, de mirarte chamullar tu lentería, de chorros, mecheras, taquería y el buceonar de giles y de púas. Te furqueo sobrador chapando el vuelo, pa' escrachar de tu tálamo de rosas. Yo, en mi fule lunfandear, engomo un cielo, bien debute del batir de tantas cosas. Tu verso rebuscado no es la yeca, donde rula la merza del estaño, posa más al salame sin sabeca, que no manje el rebusque de los caños. Firma el Gonía de la Reja. La traducción al mero español. Quiero decirte que me extraña mucho oírte hablar de cosas serias, de ladrones, rateras, la odiosa policía, y lo que pasa entre los tontos y los listos. Te adivino presumido, regustando datos sueltos, para armar falsedades desde tu lecho de rosas. Yo y mi pobre argot abarco un cielo hermoseado por la voz de tantas cosas. Tu verso rebuscado no es la calle, por donde andan la noche y el suburbio verdaderos. Amas a la gente hueca que no entiende las leyes de la picardía y del ingenio con que muchos miserables sobreviven. El amigo enrejado. Este poema es una historia de la historia que me contó Mario Saviaga, es la historia de la literatura, o por lo menos de el escritor que en la cárcel descubre un manuscrito del Quijote, digamos, lo escribe el Quijote. Y lo que es interesante en este poema, aparte de su gracia popular, es que es un poema en que el poeta popular trata de rescatar a Borges para el lenguaje común y recuperarlo de lo que le acusa de formar parte de una aristocracia literaria que ignora completamente los compadritos y todo lo demás que Borges abunda en su literatura, ¿no? Y Mario murió un poco después y escribí un texto sobre el encuentro mío con Borges en Austin, Texas, y este fragmento forma parte de eso, ¿no? Sobre ese encuentro podría contar mucho, pero diré básicamente que fue pues, bastante estremecedor. Primero porque uno se olvida que Borges es ciego, ¿no? Y es una experiencia única estar frente a él sentado y él mirándote sin verte, claro. En esos días o años, él estaba fascinado por las cosas livianas contra las cosas espesas, digamos. Entonces me decía, mire mi bastón, es un objeto liviano. Tiéntelo. Entonces, en efecto, no pesaba nada el bastón, parecía un arquetipo, digamos, de bastón. Y entonces yo le digo, Borges, usted tiene mala corbata, se la voy a arreglar. Y dice, mire, la corbata es una costumbre, no tiene la obligación de ser liviana. Ese tipo de cosas, ¿no? Y después ya le digo, ¿y por qué no intercambiamos nuestros peores versos favoritos? Entonces yo le digo, mi peor verso favorito, mi peor díptico favorito es de Nervo, y dice, en el estanque lleno de flores, en el estanque lleno de gérmenes ignotos, florecerán las oscuras corolas de los locos. Entonces, porque eso no es nada. Eso no es nada. Dice, hay un poeta argentino que para describir al canario dice florero con plumas. Es el peor verso del mundo. En
ese juego típico de Borges. Entonces le digo, Borges, ¿usted ha oído hablar de una novela que se llama 100 años de soledad? Y dice, sí, pero me dicen que dura 100 años. No se puede leer, ¿no? No alcanza la vida. Te conté al Gabo. No se ríe. Es verísimo. Pero bueno, la historia de la lectura de Borges pasa por esta visita a Ginebra y el recorrido del espacio borgiano, que obviamente incluye la plaza de Ginebra, donde el padre de Borges, que era bastante cegatón, enamoraba a las señoras sacándose el sombrero. Y una vez enamoró a una señora y la señora le dice, pero Jorge Luis, soy yo, tu mujer. Que es también la plaza donde están los amoblados, en los cuales el padre llevó a Borges a iniciarlo en la edad adulta, ¿no? Con lo cual le causó un gran trauma, naturalmente. Pero ya esto es el colmo del borgianismo, ¿no? Hacer este mapa. Y le contaba yo a María esto y me dijo que ella tuvo tiempo para elegir la tumba de Borges. En un cementerio allí muy privado y especial. Y de pronto preguntó, ¿qué árbol es ese que está ahí? Y alguien le dijo, es el árbol de Leaf. Y entonces dijo, qué horror, qué espanto lo que he hecho. El poema de Leaf de Kipling era el poema que Borges más odiaba. Entonces estaba pues, en crisis, deprimida, y en París, en una librería, encontré unas postales, y en las postales había un dibujo celta, donde está el árbol de Leaf, como el árbol de la inmortalidad. Entonces me dice, yo no podía haberme equivocado tanto. Otra lectora de Borges, naturalmente. El fresno. El fresno. El fresno es el nombre en francés del fresno. Ah, ¿sí? Bueno, entonces, sobre estas cosas he escrito algo en este libro, y que incluyen, como el de Fernando, ensayos, notas y alguna ficción. Este cuento del encuentro con Borges tiene la forma de un relato. Y digo yo que uno no termina nunca de leer a Borges, claro. Siempre es otro cuando uno lo relee. Y por eso pienso que lo que Borges ha hecho es transformar el arte de leer. Porque la lectura no es lo evidente, sino las resonancias que crea el lenguaje en contacto con la mirada, con el acto de leer, ¿no? Entonces se me ocurre que leer es como un precipitado químico por el cual al percibir el lenguaje se desencadena un fenómeno de percepción e interpretación que es siempre distinto, por eso el texto siempre es diferente y el lector también lo es naturalmente, ¿no? Entonces a favor de ese optimismo en el lenguaje creo que finalmente todos somos borgianos. El diálogo y las preguntas, supongo que alguno de ustedes querrá hacer alguna pregunta. O contar su primera lectura de Borges. O hacer comentarios, claro, no tiene por qué ser una... Hay una cosa bonita que me gustaría decir, es que Julio recordaba a Luis Jaime Cisneros. Luis Jaime Cisneros también fue mi profesor. Además, Luis Jaime Cisneros era el padre de un compañero mío de colegio. Entonces yo conocí a Luis Jaime en su casa, donde nos leía a Borges, donde nos leía Cortázar. Y en la universidad, cuando yo entré a la universidad, Luis Jaime lo que nos lee el primer día de clases es las cartas a Rocamadour de Rayuela. O sea, Luis Jaime leyendo en alta voz, me ha encantado que Julio lo recuerde, porque sé que los dos, como muchas generaciones de alumnos en el Perú, hemos querido muchísimo a Luis Jaime. Sobre eso que ha salido, ¿no?, todo el tiempo de la enseñanza de un maestro, de alguien que nos hace descubrir, en una entrevista de Borges muy poco conocida porque se publicó en una revista de esas que mandaban a los médicos. Mi papá era médico y ahí descubrí esa entrevista y él habla de la felicidad, ¿no? Y dice, para mí hay otra felicidad, aparte de los amigos, etc. Para mí hay otra felicidad a la cual me aferro a pesar de ser casi ciego,
es el estudio y cuyo corolario o secuela es otra forma de felicidad, enseñar, ¿no? Y recordemos que él ha sido profesor universitario, ¿no? Y en lo que hemos ido, creo, diciendo todos, hay eso. Entonces, les cuento una anécdota que sería casi lo contrario de lo que han dicho. En la universidad en Roma teníamos alumnos regulares que venían a las clases, discutían los programas, etc. Y después los que venían sin poder frecuentar. Llega uno, todo muy aspecto punk, campera de cuero negro, unos tatuajes acá. Y yo le comento, le digo, ¿qué tatuajes interesantes que tiene usted? Sí, profesora, yo soy tatuador de profesión. Digo, ah, pero qué bien, y con eso consigue vivir. No, trabajo también en un taller de autos. Digo, y este viene a dar el examen, ¿viste? Uno tiene por ahí prejuicios, ¿no? De literatura hispanoamericana. Le digo, ¿usted ha leído? Porque les dábamos a los que no frecuentaban una especie de antología que hacemos. ¿Ha leído los 4 cuentos de Borges? Profesora, yo he leído todo Borges. Ah, yo ahí ya no le creo mucho. Y dice, pero en realidad, más que las cosas en prosa, a mí lo que me gusta es la poesía de Borges, y se me pone a recitar los versos de Borges, y realmente con una pasión, y después me dice, disculpes, los recito en italiano porque todavía no he estudiado bien el español. Entonces yo pensé después, ¿no? Esta cosa extraordinaria que a veces uno califica a la gente por el trabajo que hace, por cómo se presenta eso, y él sabía mucho más poesías de Borges de memoria de las que yo sabré nunca en la vida. Y para él había sido ese mismo descubrimiento que dijeron ustedes, ¿no? Ver el mundo de otra forma, es decir, te cambia la vida, ¿no? Y a lo mejor sus tatuajes eran el cuento de escritura de Dios. Dios. A tanta intimidad no llegamos. No fue preparado, pero en general los tres han transitado un tipo de cuentos de Borges. Porque, digamos, yo nombró Pierre Menard, Rosalba nombró Las líneas circulares, Tron, Julio Ortega, El Alex, que más o menos se pueden, digamos, poner en una línea diferencial de, por ejemplo, lo que él citaba de los orilleros, puede ser El Sur, o El hombre de esquina rosada, o La intrusa, por ejemplo. Bueno, noté esa casualidad ahora, no lo había leído. Cuando leí los libros de corregir, no lo había... ¿A usted le parece más interesante esta, digamos, línea más fantástica? No, a mí me fascina El espejo y la máscara. Yo creo que El espejo y la máscara, que está en el libro de Arena, que es este cuento donde el poeta tiene que hacer 3 composiciones sobre la batalla, cada una además va cambiando y al final la última es una sola palabra que no quiere repetir, que es casi una blasfemia, una profanación, y que del poeta sabemos que se mató a la salida del castillo y el rey es un mendigo que recorre los caminos de Irlanda. Ese es un cuento que a mí me pone, ese cuento para mí eso es un cuento espectacular. Yo eso que hacen como si fuera una diferencia, ¿no? Entre los cuchilleros, los orilleros, los compadritos, y por otro lado los fantásticos, los guerreros sajones, esas cosas. Para mí, para Borges, todo está en el mismo plano, yo creo, ¿no? Pero porque si uno ve el modo en que bueno, la poesía también, ¿no? Pero en los textos más o menos narrativos, todo eso al final se transforma en historias arquetípicas, ¿no? Aunque sea una historia que sucede en La Pampa o en la época de Rosas o cosas así, me parece. Voy a aprovechar el lujo de teneros ahí a los tres y os voy a preguntar qué os sugiere el cuento de Emma Zunz. Emma Zunz, ¿qué le sugiere Emma Zunz? Bueno, yo ese cuento, desde que además vi cómo se interpretaba como un monólogo, porque yo he visto ese cuento interpretado por una actriz, me cambió por completo la lectura, ¿no? Entonces, yo tenía una idea de Emma Zunz hasta que vi una puesta en escena de Emma Zunz. A mí me parece un cuento extraordinario y que a la vista de, digamos, nuevas perspectivas que han surgido con mucha fuerza muchos años después de la escritura de aquel cuento, probablemente tenga lecturas muy diferentes en esta época, ¿no?
una mujer que de pronto es sometida a una vejación terrible, ¿no? Y creo que es un cuento en el que probablemente haya una historia, digamos, invisible, subyacente, que se me escapa, pero he visto su puesta en escena y diría que es un cuento de un dramatismo extraordinario. Bueno, yo lo que dijiste, ¿no? De la apariencia, porque en realidad el cuento es eso, crear una apariencia para poder conseguir una venganza, ¿no? Porque el padre de ella ha sido arruinado por un cierto señor que es con quien ella trabaja, entonces ella se hace violar por un marinero desconocido para poder decir que, miren qué horror como estoy contando esto, ¿no? Pero es lo que pasa con los personajes. Pero, digamos, a partir de eso, que es una cosa, digamos, ¿cómo podríamos decir? De un refinamiento en la venganza, porque entonces ella va a poder asesinarlo, es decir, matarlo, vengarse a ese señor que le estropeó la vida a su padre y a ella, aprovechando el pasaje de este marinero y matarlo gracias a una motivación que encuentra. Yo creo que eso en el fondo es lo que lo hace tan misterioso ese cuento, ¿no? Elegir, lo que decías, una vejación, pero para poder llevar a cabo tu venganza. Y yo creo que ahí son tantos de los cuentos de Borges que funcionan con la historia de la apariencia del héroe, que en cambio es el traidor, la apariencia del traidor, que en cambio es el héroe, ¿no? A mí también es un cuento más retorcido que otro, pero el otro, el de los, ¿cómo se llama? El que la intrusa, ¿no? Que los dos están enamorados de esa mujer, entonces ¿cómo es el modo de acabar esta cosa terrible entre hermanos? Matarla a la persona que aman, ¿no? Y después uno piensa, una cosa que vos dijiste, cuando Borges y Bioy Casares dicen, los rusos, que crean esas cosas absurdas como matar por amor, y es lo que él también hace en sus cuentos, ¿no? Que ahí dice, no, lo fantástico no cae en esas debilidades, porque tiene que funcionar de manera casi geométrica, pero él también se dedica a esas cosas. Decía que la novela rusa demuestra que nadie es imposible. Se mata por amor, Ya para ir terminando, ustedes hablaron de cierta manera de la poesía de Borges, porque tú sabes que vos a un comentario, y siempre, digamos, en la obra poética, si bien ahora está siendo bastante revalorizada, no fue tomada con la misma importancia. Sin embargo, cuando él ha hecho declaraciones, cuando le preguntaban, solía decir que en realidad a él se le ocurría por ahí un principio o un fin, pero sin tener claro si lo que iba a ser un cuento o un poema. ¿Ustedes, digamos, ven en cierta manera este paralelismo o creen que son dos mundos bastante separados? Yo lo veo. Además, a mí me parece que Borges es el autor, ya no el literato, sino el Borges literatura, como decía él de Quevedo, como decía él de otros autores, es el que está detrás de toda la poesía española contemporánea. O sea, la poesía de la experiencia no se entiende sin Borges, con cada poeta construyendo su linaje, haciendo enumeraciones caóticas, o sea, es ese Borges que está detrás de todos estos poetas, que es algo muy interesante. Yo no entiendo la poesía española sin la poesía latinoamericana. Es como si se hubieran adelantado, ¿no? Darío, Juan Ramón, Machado. Huidobro, todo lo que es el ultraísmo. Neruda con la generación del 27, Vallejo, la poesía social, Paz con los novísimos y Borges con todos estos poetas contemporáneos. Y luego hay poemas de Borges donde lo que tú preguntas es clarísimo. Por ejemplo, 991, que está en La manera de hierro. Esta batalla entre los vikingos, donde son derrotados y de pronto unos pocos están en una colina, en lo alto, envueltos en la niebla. El padre les dice que van a morir, el hijo le dice, padre, yo lucharé, no, tú no, porque tú eres poeta. El hijo cree que se está burlando de él, pero le dice, no, si tú mueres, ¿quién escribirá?
poema de la batalla, ¿no? Y la idea de que el hijo se va alejando y cuando escucha el chocar de los metales se le ocurre el primer verso del poema de la batalla. Eso es un cuento y es un poema y eso es algo extraordinario. Entonces, Borges crea esas atmósferas que nos permiten leer un poema suyo como si fuera un cuento y leer un cuento suyo como si fuera un poema, donde hay un ejercicio, si quieres, poéticamente más refinado es cuando escribe sonetos, porque utiliza la métrica inglesa. Y entonces esa métrica inglesa en los sonetos le dan un vuelo especial, ¿no? Entonces, todos los sonetos de Borges no son comparables a los sonetos de Garcilaso, ¿no? O sea, tengo raíces o alfil, encarnizada torre, bien ladino. O sea, hay toda una música interna ahí que es el soneto de Shakespeare. ¿Tenías una pregunta? No, pero ya está. No, que no. Que no, es un lujo y mejor dejarlo ahí. Bueno, alguien más que si no les agradezco a todos, vamos a compartir un brindis ahora. Muchas gracias por Rosario, Julio, por compartir este rato tan agradable. Gracias.